Vamos a poner medios de comunicación. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, tenemos al medio de TV, que podríamos decir que la gran gente utiliza pues televisión, ¿no? Un 43%. Vamos a ponerle radio, vamos a ponerle un 31%. Vamos a poner celulares, celular, ya, vamos a ponerle acá un 20% quizás, ¿no? Sumaría pues 20, 30, 50. Hacemos la suma respectiva, inicio, es así. Y bueno, llega al 94%, ¿no? Vamos a poner aquí otros, ¿ya? Y nos faltaría pues un 6%, ¿no? Entonces vamos a sumar ahí y ahí suma pues el 100%. ¿Estamos? Bien. Para eso yo voy a hacer este pequeño cuadro. Voy a irme acá a bordes. Muy bien. Y voy a seleccionar pues no es así el cuadrito que tengo aquí de medios de comunicación, el porcentaje. Voy a irme a insertar. Voy a irme a la opción de gráficos. ¿Ya? Luego haré un clic. Puedo hacer yo el gráfico de esa manera, en forma circular o en forma de queso, es así, o circular 3D como le llaman, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacerlo en forma circular 3D y vamos a observar nosotros que tenemos pues no el gráfico ya con los porcentajes ya dados, ¿no? Por ejemplo, el caso del amarillo, por ejemplo, el caso de amarillo, observamos que es pues miren, otros, ¿no? También nosotros podemos quizás de repente seleccionar otro estilo de gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, otro tipo de estilo, otro celular, TV, radio, ¿no? O quizás de repente de esta manera. Acá tenemos pues no los porcentajes ya hechos, ¿no? O también quizás de repente de esta manera. Otro 6%, TV 43%, 20%, radio 31%, ¿no? Es decir, que podemos utilizar nosotros el gráfico que queramos, ¿no? Con un estilo personalizado. Tenemos acá la opción en esta opción de diseño gráfico, más opciones, ¿no? Y podemos observar pues que tiene infinidad de cositas, ¿no? Eso va a depender bastante de cómo usted quiera obtener pues así un resultado más apreciado. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a nosotros a abrir otra hoja de Excel en la parte de abajo, ya. Vamos a ir a Google, ya, y vamos a buscar población en Sudamérica, ya. Yo aquí estoy seleccionando un estudio, ¿no?, que está al 100% hasta el año 2022. Voy a hacer una copia y voy a llevarlo pues al Excel, ya, pero lo voy a pegar no con todos sus porcentajes y países, sino me interesa el contenido, solamente el texto. Muy bien, entonces yo aquí ya tengo la población, ¿no? Observamos aquí que tiene cierto problemita, es decir, los números lo corregimos, ya, porque en realidad debe ir bien pegado a los miles y los millones. ¿Está bien? Bien. Y observamos aquí pues no la población ya de los países de Sudamérica. Vamos a seleccionar este cuadro, ya, que tenemos, ¿no?, aquí en la estadística que nos han dado, ¿no? Bien, nos vamos a ir a la opción de insertar, menú insertar, y vamos a ir acá al cuadro de columnas, gráficos, y vamos a darle en barra 2D, ¿no? Podemos darle en columnas 2D, pero como que no se aprecia muy bien. Vamos a darle en barra 2D, ¿no? También podemos darle pues en barra 3D en forma
horizontal, pues, ¿no? Bien. Voy a darle este de aquí, ¿ya? 3D. Muy bien. Y vamos a observar nosotros que se distingue, pues, es así, la población. Aquí están los países. Venezuela, Surinam, Paraguay, Guayana Francesa, Colombia, Brasil, Argentina, ¿no? Bueno, estos son unos cuantos países que ha detectado, ¿no? Observamos acá Perú también, ¿no? Perú, Paraguay, Guayana, ¿no? Simplemente vamos a darle pues un poquito más de dimensión, ¿no? Y para que se pueda apreciar, pues, ¿no? Cómo están los números en millones, vamos a engrandar un poquito el cuadro y observamos ya que se observa, pues, así los miles, ¿no? Es más, podemos quizás de repente seleccionar esto de aquí y quitarle las décimas, ¿no? Quitarle las décimas para que se aprecie mejor el cuadro, ¿no? Bien. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en un cuadro 2D, 3D, perdón, en forma horizontal, ¿no? La población que tenemos pues en los países, ¿no? Brasil observamos que tiene pues mayor población. Perú, por ejemplo, está con una población de 33 millones, ¿no? Pero Brasil está pues exageradamente, pues mira, acá 1216 millones, ¿no? Va a ser más exacto, ¿no? Está muy poblado Brasil. Bien. Entonces, para eso me sirven a mí los cuadros estadísticos. En esta vez hemos hecho el cuadro de gráfico, ¿no es así? En barra 3D. Ok. Vamos a abrir otra hoja, ¿ya? Vamos a ver un cuadro, por ejemplo, se va a describir el uso de celulares, ¿ya? Uso de celulares. Por ejemplo, tenemos aquí los smartphones, ¿no es así? Y tenemos acá, pues, qué sé yo, celulares, otros podría ser, ¿no? O sea, otros, ¿ya? Listo. Aquí vamos a poner el año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. ¿Estamos? Bien. Vamos a imaginar que el uso de celulares en smartphone, hablamos del Perú, ¿es así? Vamos a ver que se ha utilizado alrededor de 3.5 millones, ¿no? En el año 2017. En el año 2018 vamos a ponerle pues alrededor de 6.2 millones. En 2019 pues se ha utilizado pues alrededor de 7.5, vamos a ponerle, ¿no? Y así ha estado aumentando más el uso de los celulares de los smartphones, ¿no? En 2021 vamos a ponerle pues 10.54, por ejemplo, ¿no? Ya, siempre el puntito, ¿no? Bien. Aquí en otros vamos a ponerle pues bueno, una minoría, ¿no? 2, acá vamos a ponerle por ejemplo 3, acá vamos a ponerle 4, acá vamos a ponerle 5, acá vamos a ponerle 4, listo, bien. Entonces vamos a hacer un cuadro aquí con el uso de los celulares. Sombreamos todo el cuadrito y vamos a darle en inicio y vamos a pintarlo todos los bordes. Muy bien. Seguidamente también vamos a ir a insertar, menú insertar, y vamos a ir acá a la opción de gráficos y vamos a darle columnas o barras 3D, ¿es así? Y vamos a observar nosotros pues rápidamente la gráfica, ¿no? Como se presenta aquí. Por ejemplo, el uso de los celulares smartphone en cuestiones de millones, ¿no? 0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, ¿no? Cuestión de millones. Acá el título gráfico podemos modificarlo, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, qué sé yo, uso de celulares, ¿no? Celulares en el Perú.
en millones. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a observar acá rápidamente pues que los smartphones han tenido pues mayor demanda, ¿no?, en el uso de celulares. Estamos utilizando en esta ocasión en la gráfica columnas 3D, ¿es así? También podemos haber hecho con columnas 2D, pero vamos a dejarlo ahí nomás. ¿Estamos? Bien. Bien, vamos a abrir otra hoja de cálculo y vamos a representar, por ejemplo, las ventas y la facturación que se ha hecho en una determinada empresa. Vamos acá para acá poner meses, número de ventas, y vamos a poner acá número de facturaciones. Ya, es algo muy similar, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, acá enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Número de ventas, vamos a ponerle por el número 300 acá, vamos a ponerle por el número 250, acá ponerle por el número 350, acá 400, 450, bueno, 400, ¿está bien? Número de facturaciones, por ejemplo aquí se ha facturado alrededor de, vamos a ponerle por ejemplo 220, acá vamos a ponerle 125, vamos a ponerle acá 300, acá ha sido 350 y acá ha sido 320 y acá vamos a ponerle pues 200. ¿Está bien? Listo. Vamos a sombrear esto de aquí nuevamente y lo vamos a pintar como ustedes ya notan, así, número de ventas y número de facturación. Muy bien. A ver, bueno, observamos que esto está por demás, vamos a eliminar. Muy bien. Vamos a sombrear toda la tablita y vamos a irnos acá a insertar y nuevamente acá gráficos, ya, y podemos elegir nosotros, por ejemplo, el tipo de datos, por ejemplo en línea 2D o quizás de repente en cuadro de línea 3D. Pero también tenemos acá otra opción, aquí miren, aquí donde podemos nosotros observar ciertas combinaciones, ¿no? Y acá el cuadro que más nos interesa es el cuadro pues lineal, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de gráfico vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el combinado. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar el barra y línea, ¿no? Para poder visualizar cómo ha sido pues el número de ventas y el número de facturación, ¿no? También podemos observar aquí, a este lado de aquí, miren que es muy diferente, ¿no?, al anterior, ¿no? En este lado de acá solamente está el lado izquierdo, en este lado está el lado derecho, y acá podemos ver, por ejemplo, en una forma más convincente, ¿no? Bueno, yo lo voy a dar de esta forma, ya, en una forma combinada, ya, agrupada. Damos clic. Y vamos a observar nosotros aquí que tenemos pues la gráfica con número de ventas y número de facturación. Recordemos que podemos cambiar de color, ¿no es así? Podemos elegir el color que deseamos y también el tipo de gráfico. Vamos a abrir otra hoja de cálculo y vamos a nosotros a poner un porcentaje, por ejemplo, del 1 al 10 de ciertos trabajadores,
por ejemplo, en este lado de aquí vamos a poner valores y puntaje. ¿Ya? Vamos a crear una nueva hoja de cálculo y vamos a considerar ahora sí, por ejemplo, valores de ciertos trabajadores. ¿Ya? Y aquí vamos a poner puntaje que va del 1 a 10. ¿Ya? Bien. A ver, podemos poner acá responsabilidad. Acá podemos poner, por ejemplo, puntualidad. Acá ponemos honestidad. Trabajo grupal. Acá podemos poner, por ejemplo, quizás comunicación. Acá podemos poner, por ejemplo, de repente quizás, qué sé yo, habilidad, ¿no? Habilidad. Bueno, y así varios. Bien, acá nosotros vamos a poner un puntaje del 1 al 10. Vamos a considerar, por ejemplo, que este caballero tiene 8 puntos. Acá tiene puntualidad 10, una honestidad tiene de 9 puntos, un trabajo grupal pues 5, comunicación tiene 5 y una habilidad pues general de 7. Seleccionamos todo este cuadro. Bien. Vamos a nosotros a ir al menú insertar y esta vez vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, con las líneas pues así, 3D, o puede ser con las líneas 2D, ¿no? O podemos también trabajar pues con los puntajes, ¿no? Cómo va yendo el cuadro de valores, ¿no? De acá de nuestro trabajador, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el de acá, ¿ya? Líneas con marcadores, ¿ya? También podemos utilizar, pues, ¿no? El 3D. Pero el líneas con marcadores se puede diferenciar rápidamente, pues, ¿no? Que es el adecuado, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos representar, ¿no? Su cuadro, pues, ¿no? De valores de tal trabajador, ¿no? Observamos pues que el puntaje va del 1 al 10, ¿no? Con respecto a los valores, ¿no? Aquí podemos modificar si no nos gusta y le podemos poner acá valores, ¿no? Bien, y acá también podemos modificar también esto, ¿no? Podemos modificar también, ¿no? Qué sé yo. Bueno, entonces tenemos nosotros acá los valores ya preestablecidos. Todo va a depender del tipo de gráfico que hagamos nosotros para poder realizar alguna gráfica, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera otra hoja, por ejemplo, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, las ventas de ciertos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá vendedor. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, qué sé yo, vendedor A, vendedor B, vendedor C, vendedor D. ¿Estamos? Bien. Y aquí vamos a ponerle pues enero, vamos a ponerle febrero, vamos a ponerle acá marzo. ¿Ya? Bien. Bueno, recordemos que nosotros podemos tener pues infinidad de datos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ponerle pues 10.500, acá vamos a ponerle 3.500, acá vamos a ponerle 4.500, acá vamos a ponerle 6.000, por ejemplo, acá vamos a ponerle 8.000, acá vamos a ponerle 1.000, ¿no? En febrero vamos a ponerle acá 4.000. Uy, exageré un poquito. Bien. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 10.000, 2.000, ¿no?
Bueno, y acá vamos a ponerle, por ejemplo, qué sé yo, 10.500, acá vamos a ponerle 5.000, acá 5.500, acá 5.500 también, acá vamos a ponerle pues 1.800 y acá vamos a ponerle pues 1.500, ¿no? Entonces vamos nosotros a sombrear acá, vamos a pintarlo, es así, y vamos a acá a insertar. Aquí nosotros podemos elegir, por ejemplo, si hacemos cuadros estadísticos también, si es que deseamos, ¿no? Pero en este caso de aquí no queremos representar eso. Vamos a representar nosotros eh, unos cuadros, por ejemplo, de 2D, ¿no? Aquí, por ejemplo, me ayuda bastante a mí a tomar una decisión, por ejemplo. Sabemos que los vendedores son A, B, C, D, E, F. Y los de color azul son las ventas que ha hecho, ¿no? Aquí podemos ponerle, por ejemplo, ventas, ¿no? Ventas, ¿no? Y vamos a observar pues aquí, ¿no? Que el vendedor A ha estado siempre pues, ¿no? De una forma impecable en ventas, ¿no? El vendedor B, C, D, E, F. Los gráficos nos ayudan bastante a tomar decisiones. Vamos a imaginar que usted es dueño de una empresa y usted quiere pues eh, poner a un jefe de personal de ventas, ¿no? Eh, Vamos a imaginar que el vendedor F es el cuñado de usted, ¿no? Del dueño, en otras palabras, ¿no? ¿A quién pondríamos de jefe de ventas? ¿Al vendedor F o al vendedor A? O de repente al vendedor B. ¿A quién pondríamos? Obviamente que mirando la tabla no vamos a tomar la decisión, pero si vemos la gráfica vamos a observar que aquí el mejor vendedor es el vendedor número A y que a él le correspondería pues ser jefe de ventas, ¿no? Esto también nos puede ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, si no buscamos a un jefe de ventas, quizás de repente podemos hacer una combinación, ¿no? El vendedor A que se vaya con el vendedor F, porque algo le falta al vendedor F, porque el vendedor A vende. O de repente podemos hacer una mezcla, ¿no? El vendedor B con el vendedor E, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda mejorar sus ventas del vendedor B con respecto al vendedor E. Y así podemos nosotros tomar la decisión. Para eso nos sirven los cuadros estadísticos, chicos. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo con respecto pues a cuadros, ¿no? Observamos también aquí en la parte superior que hay más cuadros, ¿no? Hay más cuadros dinámicos, hay más cuadros que podemos utilizar, ¿no? No se olviden también que podemos nosotros elegir, cambiar el color, ¿no? El color que queramos, ¿no? O también podemos nosotros elegir el modo, ¿no? El modo de la presentación, ¿no? En 2D, 3D, qué sé yo, ¿no? Bien.